Después de las nociones que mi compañero David Ruano, del Itacil, os ha mostrado esta mañana, mi cometido para tratar este tema pues va a procurar ser directo a lo que es el manejo del viñedo a través de la poda, considerando ese aspecto que se ha comentado en la primera exposición y, como dice el título, enfocar el manejo de la poda con una perspectiva de prevención frente a diversos aspectos, todos ellos relacionados con la sanidad y la longevidad de la vid. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que, claro, no nos podemos alejar de lo que es el cometido de la poda. Muchas son las posibles definiciones que existen para la poda, pero podríamos resumirla diciendo que es una técnica que se utiliza para regular la cosecha anual, la de cada año. Esa es la que nos interesa en el día a día, pero esto se hace a través del tipo y del número de yemas que se mantienen en la cepa. Bien, lo primero que se pretende con la poda es, cuando uno inicia una plantación, es establecer y mantener la cepa con una estructura y una forma determinadas. ¿Para qué? Para facilitar el manejo del viñedo en su conjunto. Lo segundo que tratamos de llevar a cabo es delimitar el potencial vegetativo que la cepa pueda presentar. Eso depende de varios factores, de la variedad sobre todo y de las posibilidades del medio. En tercer lugar, pretendemos con la poda uniformizar y equilibrar las cosechas. ¿Y cómo se hace esto? A través del número y del tipo de yemas mantenidas en la poda. En cuarto lugar, podríamos hablar de lo que ya se acerca más a la longevidad del viñedo, que es facilitar la circulación de la savia buscando el equilibrio de la propia planta. En quinto lugar, queremos, desde el punto de vista cualitativo, favorecer la distribución y la exposición tanto de las hojas, del conjunto de la superficie foliar, como de los racimos. ¿Para qué? Como decía, para optimizar la calidad de la uva. Pero hay un principio que, al igual que, no sé si alguien estuvo ayer cuando hablé del riego, no vale para ser estandarizado, porque el tipo y el nivel óptimo de poda dependen directamente de las condiciones únicas de cada viñedo y también del objetivo productivo que tengamos con ese viñedo. Por eso puede ser considerado un poco pobre que un montón de viñedos que tienen características distintas observamos que se estén podando de una manera similar o incluso casi idéntica, ¿no? Bien, como decía, la poda se enfoca y se abarca basada en una estructura que queremos que permanezca a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el objetivo inicial de la poda? Aquí tenemos una planta en espaldera, en cordón bilateral, donde lo que queremos es establecer una distribución sencilla y homogénea de los pulgares que permanezca en el tiempo. Entonces, para esto, la poda de formación, cuando formamos la cepa, es clave. Lo que ocurre es que, una vez que tenemos formada la cepa, queremos llevar a cabo una poda que tiene en cuenta mucho más la producción anual. Esa es una perspectiva a corto plazo, una perspectiva que contempla el mantenimiento de la estructura, pero que a lo largo del tiempo, irremediablemente, lleva a una modificación y a un deterioro de la estructura de la planta tan ideal que teníamos cuando tenía 3 años y la habíamos formado perfectamente, como este cordón tan estupendo con pulgares tan equidistantes. Eso es irremediable y nos encontramos con otra realidad, digamos, que acusa esas modificaciones. Es clave la poda de formación para pensar en la longevidad del viñedo, y esta poda de formación contempla en tanto operaciones en verde como operaciones en seco. Aquí tenemos una clásica formación en cordón en verde, donde se despunta para buscarle la utilidad de 2 nietos que nos interesen como brazos para formar los cordones. Eso en verde, al despuntar, favorecemos ese crecimiento de los nietos que están por debajo del nudo inmediatamente inferior al corte, pero también tenemos la posibilidad de una formación en seco, es decir, utilizando yemas francas a partir de un cordón, un cordón vertical del tronco, donde aprovecharemos esa brotación para formar los dos brazos. Bien,
Desde el momento en que empezamos a actuar en una planta recién puesta, el primer año de brotación, en el que tutoramos un solo brote para que sea el futuro tronco, podemos estar incurriendo, espero que lo podáis apreciar, aunque no está muy claro, en heridas al desnietar, heridas en un deshojado accidental, donde hacemos un deterioro, provocamos un deterioro de varios centímetros que suponen una desecación de los tejidos en ese entorno y hacia adentro del tronco. Esa es un primer inconveniente. Aquí tenemos un ejemplo de desnietado, cuando dejamos solo los 2 primeros nietos que nos interesan para formar el brazo y paso con poco cuidado, hago así, rompo aquello y ya he preparado una herida que lamentablemente está en un lugar por el que va a circular la savia durante toda la vida de esa planta, que es en el tronco. O sea, mucho más grave que si lo hiciésemos en el cordón ya establecido. Esto es lo que pretendemos en un caso, es decir, 2 brazos que estamos en formación para hacer la distribución de pulgares y con un tronco que, como decía, va a permanecer siempre allí. Yo creo que lo primero que tendría que saber un podador, por muy básico que sea, es en qué consiste esa cosa maravillosa que es la yema de la vid, que como vemos aparece a lo largo del pámpano en cada nudo, que cuando pierde las hojas en invierno y estamos en parada vegetativa se queda aparentemente como muy simple, pero donde hay en cada nudo un par de yemas que son las que van a permitir jugar en el manejo para la poda. Esta es una yema y creo que todo el mundo debiera saber que dentro de esa yema, donde nos encontramos unas escamas de protección que están todavía, excepto en algún caso excepcional que ya ha empezado a mover o casi a brotar, están protegiendo la yema. Tenemos la borra en el extremo que empieza a aparecer cuando ya hay movimiento interno y las temperaturas acompañan. Estamos en época ya muy propia, muy próxima a ello. Y dentro tenemos una cosa que es el cono vegetativo principal. Ese que es el que genera la producción mayoritariamente del año en curso, una vez que brotan esas yemas. Pero además, y estamos en una zona, en una tierra de heladas frecuentes, de heladas primaverales, debemos saber que podemos contar con otros conos vegetativos que están al lado, adyacentes al cono vegetativo principal, que también tienen capacidad de brotar, que a veces brotan sin haber ocurrido ningún accidente meteorológico, que nos encontramos con las nietas, las gemelas, las dobles, hay muchos nombres para identificar esto, pero que tienen una función realmente de supervivencia, porque en el fondo están ahí por un principio de sobrevivir. Si falla el cono vegetativo principal, alguno de esos conos será el que tome la actividad y permitirá la continuidad del cultivo. Esto creo que tendría que saberlo cada podador. Vaya, a ver. Bien, perdona. Bueno, ¿qué pasa a la hora de establecer la carga de poda anual? Pues hay que considerar diversos factores. En primer lugar, como todos sabéis, no todas las variedades son igual de fértiles y tampoco tienen el mismo gradiente de fertilidad a lo largo de las yemas de los rangos en una vara. Por eso hay variedades que se dice hay que podarlas en pulgares, hay variedades que hay que podarlas en varas tipo Guyot o lo que sea. Bueno, es una cuestión de que esos criterios coincidan con los objetivos productivos que tengas en el viñedo, evidentemente, pero siempre teniendo en cuenta la variedad. Depende del potencial del medio. No es lo mismo un suelo con mucha profundidad que va a permitir un mayor crecimiento vegetativo y una mayor producción que otro. El propio vigor individual de la planta. La planta, podemos tener muchas plantas, pocas plantas, pero el vigor debe ser medido individualmente. A veces se habla, mira, es un viñedo con mucho vigor. No, el vigor no se establece, puede tener mucho vigor un viñedo, pero ese criterio de vigor debe ser siempre evaluado en la planta individual, porque puede tener plantas muy separadas, con muchos sarmientos, pero no por eso es un viñedo más vigoroso que una plantación con más cepas, por donde cada una tenga sarmientos del doble de peso que en el otro caso. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta el nivel de producción deseado. No cabe una poda, unos criterios de poda sin saber cuánta producción queremos alcanzar.
hay que tener en cuenta la calidad o las cualidades, mejor dicho, de la uva que se persiguen y, por supuesto, qué duda cabe, y además estamos en un ámbito muy de regulación en los sectores, en este en concreto también hay que tener en cuenta los factores legales, porque si no se puede producir más, tampoco podremos dejar más yemas en la cepa. Bien. A título yo siempre expongo esto, es decir, cuando uno llega a un viñedo sin saber nada, yo lo primero que hago es mirar a la planta y le digo, vamos a ver cuántas yemas se dejaron el año pasado y cuántos sarmientos ha desarrollado. Si estoy por encima en el número es porque la carga que dejé fue baja. Si estoy por debajo es porque dejé una carga excesiva. Tengo que ajustar en función de ese vigor y de ese potencial. Pero estábamos hablando en este momento, bueno, perdonad porque me he adelantado, está aquí, si está igual, está equilibrado, repetiremos la carga que se había dejado el año anterior. Pero estamos hablando en términos de poda de mantenimiento, poda de producción. Ahora vamos a hablar un poco más en estos 10 minutos de lo que es el objetivo fundamental. Creo que hay que conocer todo lo anterior para ser conscientes de que las actuaciones que llevemos a cabo deben contemplar esos principios, esos fundamentos, pero con estos objetivos. Y estos objetivos pasan por ser consciente de que la planta de vid va secándose simple y llanamente a lo largo de los años debido a los cortes que efectuamos en ella. O sea, es irremediable el envejecimiento de un viñedo. Debido simplemente a esto. Aquí tenemos ejemplos donde los colores marrones son ya partes desecadas y vemos como al principio todo está muy blanquecito, muy blanco, después ya va deteriorándose y al cabo de 20 años la circulación de la savia se produce a través de un caudal que es la tercera parte del que tenía 20 años antes. Hemos deteriorado la estructura vascular de la planta, irremediablemente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál debe ser el objetivo? Ese deterioro irremediable, hacerle lo menor posible, minimizarlo. Es el objetivo. Para eso hay que considerar, pues, lo que vamos a ir viendo y cómo se produce el daño en los cortes de poda. Fijaos, os voy a mostrar unas fotografías de cómo se produce el deterioro vascular en diversos grados, ¿no? Aquí tenemos una planta, no sé si lo veis todos desde ahí, porque ayer no funcionaba el chismito este, no sé si hoy funciona, ¿no? Tenemos como, donde tenemos ubicado un pulgar, al cabo de un tiempo, debido a los cortes, estamos haciendo uso de nuevos pulgares ubicados entre secciones cortadas, con lo cual es una dificultad que va a irse acentuando con el tiempo. Nos encontramos con cortes de este tipo, que como digo yo, al que había que haber cortado el dedo era el que hizo ese corte, porque ha producido una desecación, un riesgo tan intenso que lo va a matar. Lo va a matar hasta el punto de que tenemos que estar empezando a buscar renovaciones irremediables, pero en un entorno de madera seca. Uy, perdón, no sé si el último. Y esto se produce con fenómenos de este tipo. Un corte profundo al cabo de los años por deterioro en la poda hace que tengamos que utilizar un nuevo pulgar que emerge rodeado completamente de sección seca, que no va a tener futuro, que este año no está tan mal. Sí, no está tan mal este año. Dentro de dos la cosa se habrá vuelto irreversible. Y aquí tenemos en qué se ha ido transformando un cordón perfecto al cabo del tiempo con una cantidad de cortes que han desecado el conjunto del brazo, hasta el punto de que nos vamos quedando con estos cortes tan grandes, pulgares de muy dudosa viabilidad y finalmente el problema que hay en muchos viñedos, y no quiero decir zonas para no herir sensibilidades, de nuestro entorno y de otros entornos. Un brazo con un pulgar que sobrevive en el extremo y con nada en la parte anterior. Este es el problema que ha llevado a acusar a las espalderas de malas perversas frente a la conducción y la poda en vaso, lo cual es injusto, porque a este grado se ha llegado por culpa de un manejo determinado. Bueno, no estoy para defender aquí ni a las espalderas ni a los vasos, sino para mostrar sus cualidades y sus posibles defectos. Bien, estas fotos que me costó parecen tan sencillas, pues hora y pico ahí en una planta, a ver cómo conseguía
localizar cuánta madera se seca. Toda esta parte que veis aquí, que está más marrón, está seco como consecuencia del corte que se ha dado arriba. Y eso se puede apreciar también aquí. ¿Veis cómo se ha secado todo esto? Entonces, esto es el concepto del cono de desecación. Cada vez que hacemos un corte en la madera, hay una desecación hacia atrás, hacia abajo, mayor que el diámetro del corte que llevamos a cabo. Eso en términos generales. Hay que jugar mucho con un elemento que es fundamental en la vid, que es el nudo, el diafragma que existe en el nudo. Es una barrera estupenda que si le damos un pequeño margen en el corte hacia arriba, esa barrera va a facilitar o a dificultar una progresión de la desecación hacia abajo. Eso es estupendo, eso no hay que perderlo de vista, es fundamental. Lo cual no quiere decir que por sí misma, por esa barrera, ya va a retener la desecación, porque si el corte lo hacemos muy próximo, es más fácil que se deseque hacia abajo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos viendo en este pulgar? Que esto es la realidad de cualquiera que vaya a la viña a podar. Un corte del antiguo pulgar excesivo, con un daño muy grande, que llevará la desecación hasta toda la base del pulgar, porque si echáis un ojo y decís, bueno, pues el diámetro es este, lo pongo hacia abajo y ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el propio brazo en sí mismo. Y un corte muy próximo a la yema que queremos dejar y además de muy próximo, inclinado con la pendiente favorable a la yema. Doble daño. O sea, varios defectos sacados a propósito. Vamos, que la mano es mía, pero está sacado a propósito para que se vea cuál puede ser el error. Entonces, nos enfrentamos a la poda en pulgares, en la cual, a partir pues, de un pulgar antiguo, con dos sarmientos, que son sarmientos francos, de yemas normales, digamos, yemas francas, y podemos llevar a cabo la poda con dos criterios. Hemos rebajado, que luego entraremos, en el pulgar viejo, que por supuesto hemos dejado un trozo de madera considerado suficiente para preservar la desecación, que no retroceda más de lo debido, y tenemos una posibilidad, cortar a nivel del nudo, del nudo de la yema que ya no queremos utilizar, lo cual sería el ideal. Lo que pasa es que queda más feo porque se deja más madera en la planta, pero es el criterio biológicamente más aceptable. O bien dejar un trozo de madera por encima de la yema que nos interesa, con suficiente amplitud y además con un criterio de corte que no favorezca la caída de los fluidos, sea lluvia, sea lloro de la planta, hacia la yema que queremos, que nos interesa, porque se puede ver perjudicada. Esos son los dos criterios que hay que utilizar, de tal manera que al final lo que queremos obtener es un pulgar donde no incurrimos en un deterioro, en una desecación a través de la madera del pulgar viejo, ni tampoco arriesgamos la viabilidad de la yema que nos interesa para la nueva brotación. Estos son principios básicos que también se extienden a, por ejemplo, cuando se quitan chupones. Chupones que, por la razón que sea, no se han podido eliminar en verde, en la poda en verde, y que hay que hacerlo en la poda en seco. Si acercamos mucho el corte al tronco o al brazo, estaremos incurriendo en una desecación hacia el interior. Esa desecación, vuelvo a insistir, es mucho más grave cuando se trata del tronco, porque el tronco es el que se va a mantener durante muchos años, mientras que si lo tenemos en una parte elevada o en la parte final del brazo, bueno, pues la incidencia es mucho menor. Solo tiene que circular savia por allí para llegar a los extremos, mientras que todo lo que se haga en el tronco o en la bifurcación de los brazos permanece para siempre. No hay que apurar. Aquí tenemos una muestra de un cordón, en este caso unilateral, que se ha podado reiteradamente con rebajes, costumbre lamentablemente muy asentada en los años precedentes en nuestras zonas vitivinícolas, donde se ha ido desecando, haciendo marrón la mayor parte de los tejidos, frente a una poda donde se ha contemplado la preservación con esos trozos de madera de respeto hacia el pulgar, digamos, que permite, a costa de un alargamiento de pulgares, que así hemos favorecido que la savia pueda circular en muchas mejores condiciones. Alguien dirá, ¿pero esto hasta cuándo? Pues esto hasta cuando lo razonable nos diga que hay que intentar ya una renovación.
porque evidentemente no puede ser infinito. La espaldera tiene unas dimensiones, construimos unos brazos, dejamos que se alarguen los pulgares, pero no pasa nada porque al cabo de 15 años haya que renovar eso. Lo que no se puede hacer es estar renovando constantemente a base de cortes reiterados, a base de encerrar al pulgar con cortes en el entorno, porque eso es matador. Vale, entonces contemplar ese concepto de que el pulgar puede aumentar de altura temporalmente para aprovechar las yemas buenas, los brotes buenos, sin hacer daño por desecación, es fundamental. Hasta el punto de que hay viñedos que pueden mostrar esta estampa, la cual quiere decir que durante 12, 14 años, depende, o 15 años, la planta ha funcionado estupendamente bien y está funcionando mucho mejor que si se hubiese aplicado el otro tipo de poda, porque la vascularización hasta los nuevos brotes de cada año está mucho más intacta. Ese es otro ejemplo con muchísimos años y donde todavía allí están los pulgares. Claro, alguien diría, claro, en esa espaldera no importa porque es una forma en T donde se abre la vegetación. Claro, cada cosa tiene sus características y hay que acometerlo en función de esas características. Bien, ya voy a ir acabando. De hecho, nos encontramos con situaciones que han llevado a plantearse una poda de otro tipo, aunque la variedad en sí misma no lo exija. O sea, hay variedades suficientemente fértiles como para ser podadas en pulgares sin necesidad de plantearse podas mixtas o la utilización de varas. ¿Qué ocurre? Que como se ha incurrido en esas dificultades, esas mismas variedades se plantean para ser podadas en sistemas de tipo Guyot o como el Guyot-Poussard, donde lo que pretende es un principio muy básico. No quiero meterme con zonas productores de blancos ni de tintos, pero se ha incurrido muchísimo en algunos viñedos que se podan en Guyot, en que los cortes de poda van por arriba, por abajo, por un lado, por el medio, y eso es lo que acaba desecando la planta y los brazos. Entonces este sistema lo que hace es tratar de mantener una corriente intacta por debajo, sin cortes, y por arriba es donde se van repitiendo los cortes, para que toda la superficie que se vaya desecando esté siempre en la misma parte del brazo. De esa manera preservaremos la vascularización por la parte inferior. Y por eso siempre hay una teoría, que es la realidad, que un Guyot hay que podarlo dejando la vara por encima y el pulgar por debajo reiteradamente. Aunque no nos guste tanto el pulgar en cada caso, o la vara más aparente esté debajo. No, la vara hay que dejarla por encima y el pulgar hay que dejarlo por debajo y más atrás, lógicamente. Porque el pulgar es el que permite la elongación y la reiteración cada año. Bien, como aspectos complementarios a los que ha comentado David, pues todo esto se puede enfocar y contemplar con más ingredientes, ¿no? La protección máxima en cuanto a las heridas. Aquí tenemos una planta que podríamos calificarla de desastre en cuanto a su estructura y que tarde, pero más vale tarde que nunca, se intenta paliar el riesgo de infección por enfermedades de madera de la vid a través de la aplicación de unos productos, mastic, lo que sea, una barrera que limite la posible infección. Como vemos, pues dos ejemplos. Esto tiene mucha importancia, sobre todo en las heridas que se producen en madera ya de un año o de más años, o madera vieja, porque esa va a permanecer ahí. Mientras que el corte que hacemos en un pulgar, al año siguiente vamos a quitar el de la parte de arriba, con lo cual esa superficie corre menos riesgo. Quiero decir que si no tenéis tiempo para pintar todo, pintad las heridas de la madera vieja. Y cuanto antes mejor. Y finalmente hay que contemplar que debe plantearse, al igual que ocurre sin quererlo, sin saberlo en los vasos, en las espalderas, hay que plantearse la renovación de los brazos y de los troncos, pero a un nivel sin tener que esperar a la planta individual. Aquí vemos incluso remedios, como cuando se ha envejecido la parte alta, hacer un sobreinjerto en la parte básica del tronco, donde hay menos impacto, en principio, de deterioro, para formar una nueva estructura donde la vascularización sea nueva. Eso es incluso una posibilidad. Pero lo que suele ocurrir es que los troncos los empezamos a renovar cuando nos pasa esto. Me ha fallado, tengo que tirar de un chupón, no me gusta de dónde sale, uno está muy arriba, el otro está muy abajo. Situaciones de este tipo donde se ha renovado, pero he tenido que utilizar un desequilibrio entre un sarmiento franco y una yema
anticipada, un nieto, y tenemos que volver a buscar otra renovación. En las zonas de mayor latitud de Estados Unidos y en el sur de Canadá es clásico la utilización de 2 troncos que se van renovando al cabo de los años porque son frecuentes las heladas que deterioran el tronco. Por lo tanto, la propuesta es más bien, pensemos en una renovación programada. Cada año podemos renovar el 15% de todo el viñedo o del 10%, depende de cuánto tengamos, para que cada 15 años volvamos a tener tronco nuevo y brazos nuevos, sin esperar a que las cepas unas se me estén secando, otras todavía están bien. La irregularidad, la variabilidad, la heterogeneidad es mal acompañante de la calidad. Claro, eso tiene unos inconvenientes. Hay que aprovechar chupones, hay que protegerlos, hay que mirar a ver los conejos, no os quiero hablar de los corzos porque para qué vamos a hablar. Eso conlleva un coste, pero ese coste es necesario para esa renovación que nos puede permitir nuevamente tener una planta con capacidad vegetativa, etc. Y no olvidéis, y esta es la última diapositiva, es que las operaciones en verde son una buena herramienta para disminuir el riesgo de infecciones por enfermedades y el deterioro por desecación de pulgares, de cordones, etc. Un viñedo en el que no se quita en verde los brotes, los chupones del tronco, de los cordones, hay que cortarlos después en seco, ¿o no? Digo yo, que si no se quitan en verde habrá que quitarlos en seco. Y los daños que se producen en seco son mayores que los que se producen en verde. Porque aquí tenemos una cepa podada en verde, estupendamente distribuida, con una aireación perfecta y donde las heridas que hemos provocado son muy, muy, muy pequeñas comparadas con las que hacemos en seco. De tal manera que eso afecta y se puede aplicar tanto a los vasos para su distribución espacial circular, como en un cordón en espaldera, donde estaremos de alguna manera, teniendo en cuenta estos criterios, respetando, minimizando la desecación progresiva y pensando que podremos tener un viñedo al cual se le asignan otras cualidades que una vez que tiene cierta edad se considera que puede producir incluso uva de mayor calidad que en plantaciones más jóvenes. Y esto es lo que os quería transmitir.